puede empezar. Bueno, muy bien. Ok, chicas, la vez pasada habíamos dejado, terminamos la quinta bendición, donde ya estábamos dentro de la sección de la Milá que trata acerca de los pedidos. ¿Está bien? Y específicamente dentro de los pedidos, estamos en la parte de los pedidos personales. ¿Está bien? Dijimos que habían pedidos a nivel generales, a nivel nación y a nivel particular. Acá estamos en la parte de los pedidos a nivel particular. ¿Está bien? Donde le pedimos a Dios acerca de nuestras necesidades como individuo, ya no como nación o pueblo. Muy bien. Y la primera de esas fue, dijimos, pedir sabiduría para saber valorar todo lo que tenemos y saber qué pedir. A veces, como dijimos, pedimos cosas que no son buenas para nosotros. Les comenté que aproximadamente hicieron una encuesta entre aquellas personas que ganaron la lotería, el loto en Estados Unidos, luego de 3 años de haber ganado la lotería, y el 80% de los que ganaron la lotería dijeron que su vida empeoró. Empeoró porque o terminaron en vicios, en drogas, en alcohol. Muchos hablaron de que destruyeron su familia, porque ya empezaron a darse otro tipo de vidas, otro tipo de lujos, y empezaron a tener problemas a nivel de pareja, a nivel de padres, de hijos, que no me da lo que quiero más, que quiero esto. Perdieron a sus amigos porque ya sentían que sus amigos se daban todo por interés. Y muchas veces encima de todo eso perdieron todo su dinero, porque lo invirtieron, lo invirtieron mal, se tiraron a gastar un montón de cosas. Así que tenemos que saber qué pedir, porque a veces lo que pedimos es algo malo. Luego la otra bendición, la segunda entre las bendiciones de los pedidos, era que nos enseñe el camino correcto. Así dijimos que Dios, la Torah es como el manual, está bien, de uso, y así como cuando compramos cualquier electrodoméstico nos viene con su reglamento, así también este mundo y esta vida tan complicada también tiene un reglamento hecho por el fabricante, ¿está bien? Hecho por Dios, que esa es la Torá. Por eso le decimos que nos vuelva a su Torá. Torá viene como también de teoría, ¿está bien? En la teoría de cómo debemos manejarnos. Y ahora sí empezamos la sexta bendición, que acá sí ya específicamente le pedimos a Dios que nos perdone por aquellas cosas malas que hicimos. Y dice así: perdónanos nuestro Padre porque hemos pecado, absuélvenos nuestro Rey porque nos hemos rebelado contra ti. Porque tú, Dios, eres bueno y perdonas, bendito eres tú, Dios, que eres bondadoso y generoso en perdonar. Esta es la bendición. Vieron que prestaron atención que nos referimos a Dios como Padre y también como Rey. ¿Está bien? Perdónanos nuestro Padre y después absuélvenos nuestro Rey. Y también hablamos de pecados, hemos pecado contra ti, y otra es nos hemos rebelado. En hebreo es Selach lanu avinu ki payanu, pesha, y Selach lanu avinu payanu, mejor lanu avinu, ya ahora viene un nivel más elevado, Hatanu y Payanu. Het es algo más leve, Pesha es algo más grave. Muy bien, entonces tenemos que saber, vamos a empezar a analizarla cuando hablamos de Avinu. Es el ajlano Avinu ki Payanu, ki Hatanu, perdón. Nos referimos a Dios esta vez como un padre, ¿está bien? Muchas veces cuando nosotros hacemos algo malo, por ejemplo, dejamos de cumplir las leyes de Kashrut, por ejemplo. No es algo que le hacemos malo a Dios, ¿está bien? Es algo que nos hacemos malo a nosotros mismos. Una de las cosas, por ejemplo, que trae la mitzvah de Kashrut tiene que ver con
como un ejercicio de autocontrol, ¿ven? De que no vamos detrás de nuestros impulsos, sino que aprendemos a controlarnos un poquitito, a saber qué cosas comemos, qué cosas no comemos, ¿está bien? No ir detrás de mis impulsos, sino que detrás de mis principios, que por más que sea rico, esto no lo como ahora. Entonces, les digo, tiene que ver con un autocontrol. Cuando yo violo este precepto, en última instancia, el que se está perjudicando también soy yo, no es a Dios que le estoy haciendo algo malo. Es como, vieron, como un papá. Papá le dice a su hijo adolescente que no fume. Y el hijo decide desobedecerlo y fuma. ¿Está bien? Va con sus amigos, un muchacho de 14 años, va con sus amigos y fuma con sus amigotes. ¿A quién está? ¿A su padre lo está dañando? En realidad, no, se está dañando a él mismo. El papá le puso esa regla por el bien de él mismo. Cuando él transgrede esta regla, se está perjudicando a él, no le está perjudicando al papá. ¿Está bien? Al fin y al cabo, el papá, los padres, quieren su bien. Y cuando él no lo hace, la desobediencia es un perjuicio para él mismo. ¿Está bien? Por eso es que hablamos a Dios como un padre. Sabemos que las cosas que nos dio, los preceptos que nos dio, es para nuestro bien. Es como un padre que le pone las reglas a su hijo. ¿Está bien? Pero también nos referimos a Dios como Malqueno. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos o transgredimos algo escrito en la Torá, también en última instancia es una rebelión a Dios como rey. ¿Está bien? Porque la Torá es el libro de leyes del pueblo judío. ¿Está bien? Dada por Dios, que es su rey. ¿Está bien? Entonces, cada vez que alguien del pueblo judío no respeta una ley, es también una rebelión a Dios en su carácter de rey, o sea, al liderazgo de Dios, a la autoridad de Dios. ¿Está bien? Entonces, por eso ahí, cuando hablamos, fíjense, primero empezamos a Dios que nos perdone como Padre, porque sabemos que lo que nos ha dicho es para nuestro bien. Y ahí hablamos porque hemos hatanu. Hatanu en hebreo son aquellas transgresiones que uno comete sin querer. ¿Está bien? No es que uno lo hace a propósito, sino que lo hace sin querer. Son más leves. ¿Está bien? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del muchacho antes, el papá le dijo que no fume, y él fuma, lo hizo casi sin querer, en aspecto, no es consciente el muchacho de 14 años del peligro para la salud que es fumar. ¿Está bien? No es que lo hace para rebelarse con el papá le dijo no fumar, entonces fumo. Él fuma porque va con sus amigos y todos fuman, entonces él también se tira a fumar. ¿Está bien? No es que lo hace con una intención de rebelarse. ¿Okay? Entonces, por eso es más leve, por eso lo llamamos Hataim. ¿Está bien? Ahora bien, cuando hablamos con respecto al rey, Selajlanu, Abinuki, Hatanu y Malkenuki Payanu. Payanu ahora habla más de una rebeldía. ¿Está bien? ¿Por qué? Como dijimos, cuando el rey da un edicto y nos rebelamos a ese edicto, vamos en contra de ese edicto, ahí ya es un poco una rebeldía. ¿Está bien? Nos estamos comportando mal con respecto a Dios. ¿Está bien? Muy bien. Y ahí es más grave. ¿Está bien? O sea, no pedimos perdón, sino pedimos que nos absuelva del castigo que merecemos. ¿Está bien? Y también, así como expresamos eso, también afirmamos que sabemos que Dios es bueno. Dios no quiere el castigo de las personas por sí, como un padre, que lo que busca es que su hijo se corrija. Y Dios también busca que nos corrijamos, en vez de que que nos quiera. ¿Está bien? ¿Querían preguntar algo? Bueno, sigo.
finalmente entonces declara en la verajá, Baruch atah Hashem, Hanun Amarvel Isloach, porque tú eres bondadoso y muy generoso en perdonar. ¿Qué quiere decir generoso en perdonar? Muchas veces uno comete una transgresión y nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, rogamos que borre nuestro pecado, ¿está bien? Y luego, después de un tiempo, le pedimos que no nos castigue porque no lo vamos a hacer más. Nos sentimos bien porque estamos seguros que Dios con su gran compasión nos ha perdonado. Pero entonces, después de un tiempo, de un lapso, nos olvidamos de todo eso que dijimos, de ese proceso de arrepentimiento y ¡boom! Volvemos a caer otra vez en ese mismo error. En este punto normalmente cualquier persona, no nos atreveríamos a lo mejor a tener el descaro de pararnos nuevamente ante Dios y pedirle que nos perdone, ¿verdad? Porque ya nos perdonó, ya le pedimos que no nos castigue, que está bien, que no lo vamos a hacer más, y volvemos a hacerlo de vuelta. Entonces, ya no tenemos de vuelta cara de venir a pararlos delante de Dios y pedirle que nos perdone, ¿no? Sería como una broma de mal gusto. Entonces, ¿cómo puedo tener la desfachatez de pararme a Dios y pedirle otra vez que nos perdone? Pero las palabras de esta verajá nos ayudan a que no nos sentamos que estamos siendo irrespetuosos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios suele perdonar a las personas, porque Él es infinitamente generoso. Entonces ahora sí podemos armarnos de coraje y volver a pedir perdón, incluso por aquellos mismos pecados que hemos hecho, que ya nos habíamos arrepentido. Es como si nuestro interminable, no sé, caradurismo, no sé si se dice así en castellano, ¿no? Cuando uno es demasiado caradura, atrevido, es como que se ve compensado con el hecho de que la infinita generosidad que tiene Dios, también a pesar de todo lo que hacemos. Obviamente esto no debe ser malentendido y pensar que, bueno, hago lo que quiero, total, Dios le gusta perdonar, así que me va a perdonar. Dicen los jajamim, lo dijeron con respecto a Yom Kippur. Todo aquel que dice voy a pecar, voy a hacer lo que quiero, total, de Yom Kippur después me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar, todo aquel que actúa así, Dios no lo perdona. ¿Está bien? Ahora, todo aquel que pecó, se equivocó por un acto de fuerza mayor, porque sus instintos lo atraparon, o sus impulsos no pudo contenerse, o sin querer, esos, si la persona realmente vuelve a tratar de mejorar, a esos Dios lo perdona. ¿Está bien? Muy bien. No sé por qué se está agrandando la imagen. No estoy tocando nada. Un minuto. No sé qué le pasa. Vamos a ver acá. Si vamos para atrás. Está dando la imagen, no sé por qué. Ah, ya sé por qué. Está dando el sol. Vamos a ponernos para otro lado que no del sol. Y a lo mejor ahí la imagen va a mejorar. A ver si volvemos a la normalidad. No sé cómo bajarle el zoom a esto. Este es el zoom del zoom. Esperen. Un cachitito que voy a tratar de arreglar esto. Ahí está, volvimos a la normalidad. Ok. Muy bien. A ver si así va un poquito mejor. Bueno, estábamos diciendo entonces de que no debemos malinterpretar esto y pensar que Dios nos va a perdonar de cualquier cosa que hagamos, ¿está bien? Pero por otro lado, es muy importante esta bendición porque a nivel psicológico, normalmente pensamos que la gente, cuando cometemos un error, nos suele pasar que nos sentimos lo que se suele decir con Yehush. Yehush quiere decir que ya perdemos las esperanzas, desesperanzados. Ya está, yo ya no tengo arreglo. Como dice un famoso chiste, ¿no? Lo llamaban iglesia abandonada. ¿Por qué? Porque no tiene cura, decían. Así como una iglesia abandonada no tiene cura,
Entonces, aquí es un juego de palabras para decir que él no tiene cura, ya está, es un caso perdido. Nunca tenemos que entrar en esa situación de ya entregado y que yo ya está, no tengo lo que hacer. Sino al contrario, a pesar de que hemos actuado mal y que hemos repetido y hemos vuelto a hacer eso, igual tenemos que tener la confianza que Dios nos perdona. De esa manera, entonces siempre tengo abierta la chance de poder volver y arrepentirme y mejorar, ¿está bien? Por eso siempre tenemos que tratar de pedir perdón sinceramente, porque Dios realmente conoce nuestro interior. Él sabe cuándo de verdad estamos arrepentidos y cuándo estamos haciendo un juego de palabras, de decir de labios para afuera que estamos arrepentidos, pero Dios sabe todo y vamos a estar juzgados, obviamente, por todo lo que decimos, por todo lo que hacemos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando comprendemos esto de que Dios es lo más elevado y el máximo bien, entonces comprendemos que estar alejados de Él es el peor mal que nos puede ocurrir. Es por eso que le suplicamos que no nos aleje de su presencia, porque si así ocurriese, a pesar de que poseemos todo, estaremos vacíos y nuestra vida sería efímera y superficial, sin lograr trascender más allá de este mundo y el objetivo de esta vida, que es pasar al mundo venidero. Es por eso que le pedimos que nos perdone y que nuestras transgresiones no nos impidan seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, hago hasta aquí un resumen de las primeras 3 bendiciones. La primera, pedimos lo básico, lo esencial, nos otorga el conocimiento para saber qué es lo correcto, para saber qué pedir, para saber cómo captar mejor a Dios, cómo acercarme a Dios. En la segunda le pedimos que nos permita acercarnos a ello, que nos enseñe el verdadero camino, cómo transitar por la vida de una manera que tenga sentido, qué es lo correcto de hacer, por supuesto. Y por último, ahora le pedimos que nuestras transgresiones no sean un obstáculo, no se interpongan y que no sean una barrera que nos permita acercarnos a Él. Esta era la 6ª bendición. Vamos a pasar ahora a la 7ª. ¿Bien? La 7ª bendición habla, le pedimos a Dios, ahora, es un poquito más difícil. La voy a leer primero y después la vamos a analizar. Dice, Dios, por favor, observa nuestra opresión, defiéndenos en nuestra lucha y rescátanos. Concédenos prestamente una salvación completa por tu nombre, porque tú eres un Redentor poderoso. Bendito eres tú, Dios, Redentor de Israel. ¿Bien? Aquí le pedimos a Dios que nos ayude y nos libere de la opresión. Esta verajá se presta un poquito a confusión a veces, por la palabra Goel Israel. Goel Israel quiere decir que redimes a Israel. Goel a lo mejor viene de Geulá, ¿está bien? La redención. Pero en realidad aquí no estamos pidiendo por la redención del pueblo de Israel, ¿está bien? Aquí estamos pidiendo algo que es más difícil de identificar. Vamos a ver qué es lo que no está incluido, ¿está bien? Y para poder ver que sí está incluido. La palabra clave está al final de la bendición, ¿no? Baruch atah Hashem Goel Israel, que redimes al pueblo de Israel. Y tenemos que entender a qué redención se trata, ¿no? La palabra Geulá, como dijimos, muchas veces la asociamos con redención, la Geulá Shelemá, la época mesiánica, ¿está bien? Pero no se trata de eso, ¿está bien? No nos referimos a la época mesiánica, porque eso va a ser las bendiciones que tienen que ver con el pueblo de Israel, ¿está bien? Luego la bendición de Boné Yerushalayim y la de Tzemach David Abdeja, ahí sí pedimos la redención, pero aquí no. Entonces, ¿a qué tipo de redención nos estamos refiriendo? Aquí estamos pidiendo ayuda especial a Dios para que nos libere de apremio, o ¿vieron cuando uno se siente atrapado por un tema, angustiado, presionado,
ya sea por cuestiones particulares. Estoy pasando ahora un momento muy difícil, de mucha angustia, ya sea porque, no sé, perdí a mi pareja, me quedé solo, o una gran desilusión, o problemas en el estudio, problemas en la familia. También estamos acongojados. Y a veces esa actitud nos tiene paralizados, ¿está bien? Y entonces le rogamos a Dios que nos libere de esa opresión, ¿está bien? En esta bendición es donde más se abre para poder pedir todo lo que uno necesita, ¿está bien? Por ejemplo, me preguntaban, cuando uno quiere pedir por Shidduch, ¿en qué veraja tendríamos que estar pidiendo por Shidduch? Es verdad que tenemos la verajá de Shema Kolenu, que es una verajá genérica, pero también cuando se tratan de pedidos particulares, esta es la verajá en donde tengo que pedir eso, ¿está bien? Porque es un pedido particular y que me siento completamente, por así decirlo, oprimido, como presa de la angustia, de esta mala situación que me tiene como paralizado. Entonces aquí es donde uno debe abrir más que todas las otras partes. O sea, es verdad, cuando uno quiere pedir cosas por salud hay una bendición específica de salud, por trabajo hay una bendición específica de trabajo que ya las vamos a ver. Pero cuando quiero pedir por el resto de cosas que no sé dónde ponerlo, este es el lugar, en esta bendición, ¿está bien? Y como dijimos, si bien la Amidá tiene su texto fijo, también hay espacios para que podamos expresar nosotros con nuestras palabras, ¿está bien? También esta bendición hace alusión a otros tipos de problemas que gracias a Dios en nuestra época no tenemos tanto, pero que tienen que ver con situaciones de opresión, por ejemplo en la antigüedad, cuando nos oprimían para que no podamos cumplir ciertos preceptos de la Torá, por ejemplo. Cuando estamos bajo el yugo de un opresor, o porque nos acusan falsamente de algo, o está preso, o está cautivo por algo que hizo, ¿está bien? Que en la antigüedad esto era muy común. Se los acusaba injustamente y eran encarcelados. Entonces, esta bendición también tiene que ver con eso, ¿no? La opresión, el abuso, la privación ilegítima de la libertad, o todo tipo de situación donde estoy sujeto a algo de fuerza mayor que no me permite actuar. ¿Está bien? Y como les dije antes, también a todo lo que es angustia y opresión por una situación específica. ¿Está bien? Cuando comprendemos que Dios es lo más elevado y el máximo bien, entonces comprendemos que estar alejados de Él, ese es el peor mal que nos puede pasar. Es por eso que le suplicamos que que no nos aleje de su presencia. Pues si así ocurre, que nos aleja de su presencia, a pesar de poseer todo, también estaremos vacíos. Nuestra vida sería efímera, superficial. Y este es el pensamiento, el eje en todas las bendiciones. Lo que vamos pidiendo en última instancia es que nos vaya quitando todas aquellas cosas que nos alejan de Él, que no nos permiten ir avanzando en nuestro desarrollo personal. Vamos a estudiar una bendición más, ¿está bien? Hoy, que es la bendición, esta fue la séptima, vamos a estudiar la octava, ¿está bien? La octava bendición, que tiene que ver con la verajá de Refaeno, ¿está bien? De curarnos, ¿está bien? El texto de la verajá dice así: cúranos Dios y seremos curados, sálvanos y estaremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza y concede salud y alivio para todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores y todas nuestras heridas. Porque tú, Dios, eres confiable, que nos cura por compasión, con compasión. Bendito eres tú, Dios,
que sanas a los enfermos de tu pueblo Israel. Muy bien. Esta verajá, acá sí se ve un tema muy claro y específico. Aquí se trata de un tema de salud. ¿Está bien? Le pedimos a Dios que nos cure de nuestras aflicciones y enfermedades, tanto las enfermedades físicas como mentales a veces, ¿está bien? Traumas que hemos vivido, complejos. Reconocemos que en última instancia Dios es aquel que nos concede el bienestar físico y mental. En el texto de esta bendición hablamos, cúranos y seremos curados. Eso quiere decir que entonces algunos pueden malinterpretar y pensar de que cuando uno está enfermo no tiene que ir al médico, tiene que rezar a Dios y nada más. Pero eso no es así, ¿está bien? Esta bendición y en general el tema de estar enfermo y curarnos es un gran ejemplo de esa compleja dinámica que hay entre el poder absoluto de Dios y que Dios controla todo y nuestro libre albedrío, ¿está bien? De que yo tengo que hacer lo que está en mis manos, ¿está bien? Hasta el punto tal, los jajamín dijeron que la mayoría de las enfermedades vienen minashamay, salvo dos enfermedades que dependen del ser humano: el resfrío y la insolación, cuando uno recibe un golpe de calor o cosas por el estilo, porque dependía de él. O tendría que haberse abrigado más, o tendría que haberse cuidado más del calor. Cuidarse del frío o cuidarse del calor. O sea, hacer lo que estaba en tus manos. No podía quedarse así y esperar que Dios lo cure. ¿Está bien? Que Dios haga todo por él. ¿Está bien? Sino que al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo grande por cuidar nuestra salud. Hasta el punto tal, la Torah dice, Ushmartem meot en nafshotehem. ¿Está bien? Cuidarnos de malos hábitos, de malas comidas. ¿Está bien? Y le pedí, pero hay otras enfermedades sí que de verdad no dependen de nosotros. Enfermedades genéticas o cosas por el estilo. ¿Está bien? Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude de todas maneras, con una o con la otra tipo de enfermedades. En segundo lugar, debemos saber que la Torá prohíbe que pongamos solamente nuestra fe en los médicos y pensar que el médico es el que nos cura. ¿Está bien? Nosotros rogamos a Dios para que Dios le dé al médico la sabiduría para encontrar el diagnóstico correcto, la enfermedad que tiene y que nos pueda curar. ¿Está bien? Pero no depositar toda nuestra fe en el médico. Miren lo que está pasando ahora con esto del corona. Creíamos que el mundo ya había avanzado, la medicina ya estaba básicamente controlando todo, y un pequeño virus tiene el mundo paralizado y a todo el mundo nos tiene encerrado en sus casas. ¿Está bien? Tampoco, como dijimos en otros temas, no podemos esperar que la enfermedad desaparezca completamente por el solo hecho de rezar a Dios, ¿está bien? Sino que lo que esta verajá deja en claro es que cuando visitamos al médico otra vez, pedimos que Dios lo ilumine para que pueda hacer lo correcto, pero debemos ir al médico, ¿está bien? Muchas veces ese médico o esos investigadores es el medio, ese ángel que Dios manda para curarnos, ¿está bien? Entonces, en resumen, debemos hacer todo lo que es posible, todo lo que está en nuestras manos para curarnos, para estar sanos, evitar enfermarnos, ¿está bien? Pero también tenemos que saber que en última instancia Dios nos cura, por eso decimos, porque tú eres nuestra alabanza. ¿Está bien? Reconocemos que en última instancia es Dios el que tiene la última palabra médico. Aun cuando el médico dice yo te voy a curar, o aun cuando el médico dice ya está, no tiene cura. ¿Está bien? Entonces le decimos a Dios, cúranos, y ahí estaremos salvos. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre curarnos y sálvanos? ¿Está bien? Cúranos Dios y sálvanos. La palabra sálvanos indica una situación mucho más apremiante, ¿no? Como una enfermedad que puede causar la muerte, por así decirlo. Cúranos es como más general, como
menos apremiante. ¿Está bien? Decir, sí. ¿Querías decir algo? Bueno, sigo. Y concede salud y alivio para todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores y todas nuestras heridas. En este punto tenemos que recordar que muchas veces nosotros en el templo, por ejemplo, solemos pedir refuá shelema por gente que está enferma, gente que tiene desgraciadamente enfermedades terminales y que no hay cura, todavía no se descubrió la cura, qué sé yo, Alzheimer o cosas por el estilo, Parkinson, personas mayores, vemos que están sufriendo, que perdieron ya el conocimiento. Y entonces, a veces pasa, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, que en el templo, cuando van a pedir refuá shelema para este tipo de personas, a veces la gente como que dice, no, no pidas más refuá shelema por esta persona, ya es mejor que Dios se la lleve, ya que no sufra más. Y ahí a veces empieza un debate. Y estuve una vez ahí y un Rabo Gadol, entonces le preguntaron qué hacer. Había justamente una persona que estaba completamente ya, una persona muy mayor, también con Parkinson, ya había perdido la memoria, ni hablaba, ni controlaba, nada. Hacía encima, no podía moverse, no podía comer. Entonces decían, basta, ¿para qué seguir pidiendo refuá shelema por él? Déjenlo, basta, no pidamos más refuá shelema, dijimos que Dios lo lleve. Entonces el rabino dijo, no, hay que seguir pidiendo refuá shelema. Como parecía algo como cruel contra esta persona, ¿no? Ojo, no estoy hablando acá de tema de eutanasia, nada que ver con ese tema ahora. Pero lo que sí explicó este rabino, que cuando uno está pidiendo refuá shelema, como dice acá, para todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores y todas nuestras heridas. También estamos pidiendo que Dios no lo haga sufrir. Cuando le pedimos que le mande también la curación a sus dolores, le estamos pidiendo que no lo haga sufrir. ¿Está bien? Entonces, por eso dice que teníamos que seguir rezando, aunque teóricamente no había muchas esperanzas, pero por lo menos que no sufra. Y esta bendición también incluye eso, porque dice, no, curándonos también, no nos hagas tener dolores. Entonces, muy bien, hacemos de estas bendiciones de los pedidos que dijimos hasta aquí. Dijimos primero sabiduría para saber qué es lo que necesitamos, luego que nos enseñe el camino correcto por donde transitar, luego le pedimos perdón por aquellas cosas que hicimos malas para que no sean un obstáculo, luego le pedimos que nos ayude a liberarnos de todas aquellas cosas que nos oprimen y no nos dejan pensar tranquilos porque estamos ahora completamente aturdidos por esto que nos está sucediendo, por un problema grave o una depresión o lo que sea. Y luego le pedimos también que nos cure de todo tipo de enfermedades, ¿está bien? Porque también si estamos enfermos o mal, no vamos a poder servir a Dios con sinceridad y todo ese tipo de cosas. Si estamos realmente ahora en una situación de por así decirlo, enfermos, tenemos que estar en cama y ese tipo de cosas. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver una bendición más y con esta vamos a terminar las bendiciones de los pedidos, que es la veraja de Barej Aleno. ¿Está bien? El texto es un texto que se cambia en verano e invierno y esta bendición tiene que ver con el pedido de que tengamos manutención, que no nos falte comida. ¿Está bien? Como les digo, en invierno pedimos agua porque sin agua no habría cultivos. Los cultivos son básicos para vivir, aún en nuestros días. Aún en nuestros días que tenemos high-tech y todo ese tipo de cosas, si no tuviéramos cultivos, la verdad que nuestra economía y nuestra manutención sería muy difícil, ¿está bien? Aún hoy en día en Israel, el peor escenario que puede pasar es que no llueva. También inviernos secos es una de las peores cosas que le puede pasar a Israel y causa muchos problemas también en la economía del país, ¿está bien?
Por otro lado, si es un año como este que acaba de pasar, que hubo mucha agua, entonces hay muchos frutos, disponemos de agua para el resto del año. Hubieron épocas, años, recuerdo, que se evaluaba la posibilidad de comprar agua a Turquía. En vez de utilizar los barcos que traían petróleo, iban a utilizar los barcos para traer agua potable, porque ya habían pasado 2 o 3 años de sequía. El Kineret había bajado a niveles históricos, que ya no se podía extraer agua, hasta el punto tal había bajado el nivel del Kineret, que las bombas de extracción de agua ya habían quedado en la superficie. O sea que por más que las accionaban, no succionaban agua, porque el nivel había bajado y la bomba quedó arriba, donde chupaba el agua. Quedó ya seco. Entonces aún hoy en día es importantísimo eso, ¿está bien? La lluvia en su debido tiempo, tampoco una lluvia que sea una lluvia mala, ¿no? Que cause inundaciones, destrozos, que la gente se ahogue, o cosas por el estilo. Una tierra, una lluvia buena, ¿está bien? Tal como se dice en el Shema Israel, una de las recompensas que Dios dice para aquellos que cuando cumplimos los preceptos es que nos va a mandar las lluvias en su tiempo, lluvias buenas, ¿está bien? Para que no nos falte la comida. Hay una relación de causa y efecto, ¿está bien? Las lluvias no son meramente producto de la climatología, sino que también, y más aquí en la tierra de Israel, tiene que ver con nuestras acciones, ¿está bien? Va directamente relacionado, ¿está bien? Hoy en día también utilizamos esta bendición, no solamente para pedir por la lluvia, sino también acá sí para pedir por nuestro trabajo personal, los trabajos, o sea, nuestra labor, de que nos vaya bien el trabajo, que podamos cobrar buen sueldo para que podamos mantenernos en forma digna, que no pasemos hambre o pobreza o dificultades económicas, ¿está bien? Fíjense que en esta bendición es interesante notar que el bienestar material no hace alusión a lujos, no estamos pidiendo lujos, placeres, lujuria, vivir en palacios, tener autos nuevos, cosas por el estilo. Solo pedimos lo básico, que nos mande nuestro sustento para poder tener comida, lo que precisamos. Tal como se acuerdan Jacob, nuestro patriarca, cuando se tuvo que escapar porque Esaú lo quería matar y soñó el sueño de la escalera, lo que le pide a Dios es: si me vas a dar pan para comer y ropa para vestirme, nada más, no pido lujos, solamente tener lo que vestirme y lo que comer, nada más. ¿Está bien? Son las necesidades básicas, eso sí le pedimos a Dios, no le pedimos los lujos, porque a veces, esos lujos, como hablamos antes, pueden ser contraproducentes. ¿Está bien? Tampoco le estamos pidiendo a Dios que nos conceda gratuitamente, que nos conceda la riqueza del cielo, que mañana ganemos la lotería o cosas por el estilo. ¿Está bien? Somos conscientes que debemos trabajar. ¿Está bien? Nosotros trabajamos, aramos el campo y le pedimos a Dios que Él nos mande la ayuda. ¿Está bien? Nosotros hacemos nuestro mejor y honesto esfuerzo, y ahora recién entonces le pedimos a Dios que Él nos haga prosperar y bendecir. Por eso decimos: protege la cosecha de este año, de todo tipo de plagas y todo tipo de desastres. O sea que trabajamos la tierra nosotros, ¿está bien? No es que la dejamos, Dios hace vos todo y nosotros nos quedamos en casa. Le pedimos a Dios que haga florecer y dé frutos el trabajo que hemos hecho. Algo muy importante que aprendimos en esta bendición es, como dijimos, leto va, para el bien. No pedimos beneficios materiales que sean malos también para nosotros. Porque a veces, cuando tenemos demasiado, ya nos comportamos con altanería, nos creemos demasiado ya que no nos falta nada, que nos puedo arreglar solo, y muchas veces no volvemos a Dios. ¿Está bien? A veces, al contrario, necesitamos un escarmiento para prestar atención. Cuando teníamos todo, no prestábamos atención. Como ese famoso cuento, había una persona que subió a la terraza de un edificio porque quería observar la vista.
Bueno, entró a la terraza y abre la puerta, sale ahí, y la puerta, vieron una puerta de esas automáticas, ¡boom!, se vuelve a cerrar. Y él no tenía la llave para poder abrirla. O sea, se abría el picaporte desde adentro, pero desde afuera no se podía abrir. Desde la terraza para entrar no puede abrir porque no quieren que entren ladrones, a lo mejor viene uno por la terraza y se mete. Entonces, desde la terraza no se puede abrir, desde adentro la puerta de las escaleras se le cerró y ya ahora no podía salir. Ya, entonces se asoma hacia abajo, estaba en el piso 15, 20, y le empieza a gritar a la gente para que alguno preste atención. ¡Ey, estoy acá arriba, por favor, alguien venga a ayudarme! Pero claro, estaba tan alto, la gente no lo escuchaba. Entonces decidió hacer algo para llamar la atención de la gente. Y empezó a arrojar billetes. Sacó su billetera y empezó a arrojar billetes para que la gente, va a caer un billete, la gente va a mirar, ¿de dónde viene esto? Pero ¿qué pasaba? La gente veía los billetes, rápido se agachaba, lo tomaba, se lo ponía en su bolsillo y se iba rápido. Nadie miró, tiró todos sus billetes y ya nadie lo miraba. Hasta que gritó, siguió gritando, entonces decidió agarrar una maceta que estaba ahí y la arrojó al piso. Claro, imagínense, cae del piso 10 la maceta, obviamente él miró que no pase nadie ahí en ese momento, que no le caiga a nadie en la cabeza. Cae la maceta y hace un ruido bárbaro. Toda la gente transeúnte giraba por allí, enseguida levantan sus ojos hacia arriba y empiezan a gritar, ¿cómo tirar una maceta así? Eso es peligrosísimo. Y ahí lo ven a este hombre sacudiendo sus manos. Y él dice, sí, tuve que hacer eso para llamar la atención. Todo el tiempo que tiré billetes, nadie miró hacia arriba. Los agarraron y se fueron. Cuando tiré algo fuerte, ahí miraron todos para arriba. A veces nos pasa lo mismo. A veces Dios nos manda billetes y nadie mira hacia arriba. Levantamos lo que nos conviene y nos vamos. Cuando pasa algo malo, ahí elevamos todos los ojos a Dios, al cielo, para pedir qué pasa, qué está pasando. Entonces, le pedimos a Dios que nos mande las cosas para bien, que no sean para mal. Y como dijimos, hay un texto que el otro día lo leí en internet, que se llama afluenza. No tiene nada que ver con la gripe de hoy en día. Afluenza es muy interesante, búsquenlo en internet, en Wikipedia. Afluenza es una enfermedad, se llama afluenza de los ricos. Resulta que había, no sé si en el estado de Texas, un niño de 14 años. Fue juzgado porque con su camioneta, una camioneta de 4x4, 14 años nada más tenía el chico. Sus padres le regalaron una camioneta y con esa camioneta circuló por una avenida que la velocidad máxima eran 40 kilómetros por hora, él circulaba a 90 kilómetros, atropelló a una persona. Y fue a juicio, obviamente. Pero en ese juicio, el abogado defensor arguía de que este niño era víctima de lo que se llama afluencia de los ricos. Quiere decir de que los padres eran multimillonarios, habían ganado la lotería, como les dije antes, y compensaban todas las falencias de este niño con dinero. Eran incapaces de decirle que no a nada, cada vez le compraban más cosas, y lo llenaban de todo tipo de vicio. Este chico creció sin conocer límites, sin que nadie le pueda decir nada, y entonces ya no conocía entre lo que es bueno, lo que no es malo, lo que hacer, lo que no hacer. ¿Está bien? Era víctima de la riqueza. ¿Está bien? Miren, a ver si lo tengo acá escrito, la definición. El exceso material puede convertirse en un trastorno psicológico o moral, llamado popularmente en inglés afluencia. Si bien el supuesto padecimiento no está reconocido por la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, ningún otro ente oficial, sin embargo, son varios expertos que defienden su existencia. No existe un acuerdo sobre su definición, pero se ha descrito como un fenómeno social por el que se consume de manera enfermiza, sin lograr nunca la satisfacción. Así, la afluencia sería la versión moderna del francés, se dice tedio, enui, una enfermedad psicológica que sufrían los niños ricos victorianos por tener demasiado tiempo libre y ninguna profesión. De acuerdo a los expertos que definen su existencia,
ese vacío se llenaría en la actualidad consumiendo y abusando de drogas, sexo y alcohol. Así, la afluencia sería consecuencia de ser malcriado por una familia de clase alta, con mucho dinero, que no exige responsabilidades ni castiga los actos incorrectos. Sería pues una derivación del privilegio de los ricos. Muchas veces el exceso de abundancia causa un sentimiento de insatisfacción y frustración permanente. Y que uno no llega ni siquiera a poder expresarlo. Una dedicación excesiva al trabajo a veces puede causar que no para tener lo que necesitamos, no para tener lo que comer, sino para poder elevar su imagen social, y todo eso a expensas de nuestra dedicación a la parte espiritual. Y finalmente también causa una adicción compulsiva al consumismo. ¿Está bien? Entonces, lo que le pedimos a Dios es que nos bendiga materialmente, pero de una manera sana, proporcionándonos todo lo que necesitamos, pero no que no nos haga caer en este consumismo desenfrenado. Muy bien, hasta aquí las primeras 6 de los pedidos personales, en los cuales le pedimos que nos dé sabiduría para saber lo que hacer, que nos enseñe el camino, que nos perdone y nos saque los castigos para que nos impedirían llegar a Él, que nos saque todo tipo de presión y traumas que nos dejan una vida normal, que nos mande salud, porque si estaría enfermo no podríamos dedicarnos a lo importante, a los preceptos, a la mitzvot. Y por último, le pedimos que nos permita sustentarnos un sustento con dignidad, sin que nos falten nuestras necesidades básicas, porque si pasamos hambre o nuestro sustento es insuficiente, deberíamos estar trabajando todo el tiempo y no podríamos dedicarnos a lo importante. Muy bien, hasta aquí terminamos las primeras 6 bendiciones. La próxima vamos a empezar con las 6 bendiciones que tienen que ver con los pedidos a nivel nacional, como pueblo de Israel. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Rav. Ok. Muy bien, entonces dejamos aquí y nos vemos la próxima, chicas. Bye.